11:02 de la mañana y a esta hora vamos a compartir con ustedes nuestros titulares actualizados de la hora. Revelan que el ministro del Interior, Daniel Urresti, está procesado por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, ocurrido en 1988. IDL Radio informó que Sala Penal evalúa el inicio de un juicio por el caso. Policía habría detenido a Jorge Cortés Martínez, uno de los 23 implicados en el caso Rodolfo Orellana, mientras que un equipo especial de la policía se mantiene en la búsqueda del empresario. Congresista Mesías Guevara sostuvo que orden de detención contra Rodolfo Orellana y Benedicto Jiménez representa el despertar del sistema judicial en la lucha contra la corrupción. Ministra Ana Jara aseguró que el gobierno será vigilante para que no se haga uso indebido de la reglamentación del aborto terapéutico. Descartó que se realice alguna modificación a la guía. Esta mañana, pobladores del asentamiento humano Pacífico de Villa en Chorrillos protestaron contra la construcción de la planta La Chira. Aseguraron que los trabajos los perjudican. Bueno, vamos a regresar hasta el Parlamento con Igor Malca. Igor. Así es, Pilar, porque bueno, mientras se desarrolla en sesión secreta la comisión permanente, vamos a presentar algunas opiniones de diferentes parlamentarios sobre lo que fue pues la captura de Benedicto Jiménez y también la búsqueda de Rodolfo Orellana. Al respecto, hablamos con Ana María Solórzano de las tiendas del nacionalismo. Vamos a escucharlo. Ana. Bueno, allá hay un poder judicial, hay un ministerio público que viene investigando el caso. Esperemos que esto se lleve de manera célere con la rapidez del caso de las investigaciones. Y bueno, paralelamente, como ustedes saben, también hay una comisión en el Parlamento del Congreso ya formada. Todavía no se ha visto quién va a presidir. Nosotros creo que no nos oponemos a que presida el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, puesto que él conoce del tema, conoce la historia y un poco más que otros parlamentarios específicamente del caso, ¿no? En todo caso, ya se verá y será por acuerdo de mayoría y una votación democrática la elección de este presidente. Paralelamente a lo que viene haciendo el Parlamento en esta comisión investigadora que ya tiene los miembros pero todavía no tiene un presidente, el Poder Judicial viene haciendo lo suyo. Esperemos que sea de manera célere. Hay una persona que ya se ha dictado un mandato de detención, que ya está presa, y otra que se tiene que poner a justicia. Así que hacemos un llamado para que se pongan a derecho y no evadan la justicia, y este tipo de investigaciones se hagan de manera célere, de manera transparente y con mano firme y con mano dura, ¿no?, a todos los actos de corrupción. Hablando de evadir a la justicia, cae Álvarez, cae Orellana, cae Jiménez, pero todo el mundo se pregunta qué fue de Martín Belaúnde Locio, quien curiosamente estuvo ligado al Partido Nacionalista. ¿Hay algún tipo de impunidad hacia él? Bueno, aquí no hay nada curioso, no hay ningún blindaje, como ustedes bien saben, y se maneja acá en el Perú los poderes autónomos. Si hay una citación judicial, las personas tienen que ponerse a derecho, sea quien sea, ¿no? Así que ese llamado hacemos de manera general en este tipo de investigaciones, en el caso del señor Orellana, de Benedicto Jiménez y en todos los procesos de los gobiernos regionales que vienen dándose a nivel nacional. Creo que cuando hay un requerimiento judicial por parte del Ministerio Público y el Poder Judicial, creo que están en la obligación de ponerse a derecho. Entiendo que sus abogados, esas personas deben ya de instruirlos cuáles son sus derechos y cuáles son las consecuencias también al no presentarse en la oportunidad que ellos son citados de manera judicial, ¿no? Si no se ponen a derecho, es deber de la policía pues capturarlos, y esto con Martín Belaúnde Locio no ha ocurrido. Eso es un tema que lo tendrá que responder el Ministerio Público, ¿no? ¿El Ministerio Público o la policía? Público y el Poder Judicial, porque la policía actúa según la orden del Ministerio Público del Poder Judicial, que tendrán ellos que responder. Hay una orden de captura contra Martín Belaúnde Locio. Sí, quería saber el paquete de medidas económicas. ¿Va a ser el primer punto que se va a ver aquí en la agenda? Sí, ya se ha publicado la agenda. Vamos a ver una serie de proyectos, uno de ellos el de dominio marítimo y el paquete económico también, y esperemos pues la aprobación y el apoyo de todos los parlamentarios para que se apruebe. ¿No le haría una exhortación a Urresti para que también se aboque a la búsqueda de Martín Belaúnde Locio? Bueno, yo creo que la Policía Nacional, como vuelvo a decir, actúa cuando tiene una orden emitida por parte del Poder Judicial. Si existe, en todo caso, la policía tendrá que responder. Muchas gracias. Muy bien, algo incómoda Ana María Solórzano cuando se le pregunta por Martín Belaúnde Locio, pero con quien también hablamos sobre este tema es con José León, vocero de Perú Posible. Vamos a escucharlo.
Jiménez y, bueno, la búsqueda de Rodolfo Orellana. Un respaldo total al Poder Judicial, que es necesario que se investigue esta supuesta red que han denunciado de varios sectores. La institucionalidad del país no puede haberse mellado porque se dice, se especula, se ha denunciado que en todos los ámbitos del Estado y también en ámbitos privados, esta red, aparentemente red criminal que tendría en la cabeza al señor Orellana, ha estado poniendo realmente en un verdadero desafío a la justicia del país. Años sobre años, cientos de denuncias y, oh qué casualidad, nunca se le pudo tocar. Entonces, primero hay que respaldar que estas investigaciones lleguen hasta el fondo de las cosas, pero también quiero exhortar para que desde el Congreso de la República no se espere retornar de un receso legislativo, sino se declare en sesión permanente esta comisión, se instale. Ya tenemos 2 semanas y lamentablemente todavía ni se ha instalado. El Congreso también tiene que acompañar a esta estrategia, a esta lucha contra la corrupción, y que inmediatamente hoy se instale y empiece el trabajo, y que no espere los 180 días, sino en un plazo acelerado, sumarísimo, pueda dar también evidencias, pueda dar elementos que acompañe al Poder Judicial y que se termine de una vez con esta organización aparente que tiene tantas denuncias y que hasta hoy ha quedado realmente impune. La postura de Perú Posible respecto al paquete de medidas económicas que, bueno, van a ver aquí en la Comisión Permanente. Bueno, el paquete también es positivo. Estamos en un momento que tenemos que reactivar la economía. Vamos a hacer algunos aportes. Venimos de reuniones con los sectores empresariales, haciendo algunas consultas. ¿Qué les parece? ¿Cuáles son sus aportes? Porque no podemos legislar también solo mirando desde el Congreso y desde el Ministerio de Economía. Tenemos que legislar con quienes tienen que compartir la inversión, el crecimiento, el destrabe de todos estos mecanismos que han quedado entrampados. Por ejemplo, muchas obras están paralizadas. Acabo de escuchar que en el ámbito del Poder Ejecutivo, en el nivel central, solo el 30% se ha ejecutado en la obra de inversión. Estamos a la mitad del periodo, así que deberíamos estar por encima del 50%. Hay un retraso casi del 50% de la inversión en el Estado. Entonces, cuando se trata de ayudarlos a que se destrabe y a que se acelere la inversión, Perú Posible va a respaldar con las recomendaciones y las sugerencias, los aportes que podamos hacer. Muchas gracias. Muy bien, Pilar, pues vamos a estar pendientes del término, por lo menos del primer punto de agenda que se lleva a cabo en sesión secreta aquí en el Parlamento Nacional, que es el que se refiere a la adecuación pues, de la ley de bases con el fallo de la Haya. Vamos a estar más adelante contigo. Claro que sí, Igor. Vamos a regresar contigo para tener más reacciones y detalles de lo que se está avanzando en la comisión permanente. Y ahora vamos a hablar de otro tema que siempre se mantiene sobre el tapete, a pesar de todos los esfuerzos a nivel multisectorial que se realiza para frenar de alguna forma el alto índice, la gran cantidad de accidentes de tránsito que se registran en nuestras calles y en las carreteras. Para hablar sobre un interesante informe que se ha realizado en las últimas semanas, vamos a hablar en nuestros estudios con Alfonso Flores, el gerente de la Fundación Transitemos. Señor Flores, gracias por estar aquí con nosotros en A las 10. Claro, buenos días a los televidentes de tu programa. Ustedes han hecho a nivel de la Fundación una evaluación, un estudio en el que se desprende que la imprudencia de los conductores es la segunda causa de los accidentes de tránsito. ¿De qué manera se refleja esta imprudencia, esta irresponsabilidad de los choferes? Las estadísticas oficiales nos dicen que la primera causa de accidentes de tránsito en el país es la velocidad. Y como segundo elemento está la imprudencia del conductor. Eso que es la así. Velocidad también es producto de la imprudencia del Claro, conductor. pero como causas específicas, sí. Entonces, como nosotros para poder hacer un estudio de conductas, hacer un estudio sobre la velocidad se requieren equipos sofisticados, con los cuales no contamos, que sí los tiene la autoridad, pero están suspendido el uso de las fotopapeletas. Decidimos hacer un estudio sobre las conductas, que sí es observacional. Entonces, con un grupo de estudiantes de la Universidad Federico Villarreal del último ciclo de transportes, utilizando la metodología del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial, hicimos un estudio de observación durante Semana Santa, desde el peaje hasta Pucusana, colocando observadores en cada uno de los puentes. En la Panamericana Sur. En ese tramo,
Y tomando que esa vía es bien transitada y en justamente Semana Santa, en esos feriados. Entre entrada y salida circularon 380.000 vehículos. Claro. Nosotros hicimos el estudio sobre 21.335 vehículos. Y las cifras nos dicen que efectivamente corroboran las cifras oficiales. 62% de los conductores cometieron algún tipo de imprudencia. Es bastante alto. ¿Y qué cosa es imprudencia? De acuerdo al Reglamento Nacional de Tránsito, son conductas específicas, ¿no? El no uso de dispositivos de seguridad, uso de cinturón de seguridad, el casco en las motocicletas y las luces encendidas. La distracción, uso de teléfono celular, comer o beber o fumar. Y maniobras peligrosas que son circular de manera desordenada, circular por el carril prohibido, circular sobre la berma de seguridad. Estas son las conductas que evaluamos. Y el resultado es concluyente, 62% de conductores. Alarmante. Alarmante. Y una de las que más nos preocupa es que ha comenzado a descender el uso del tema del cinturón. Eso le iba a preguntar, me llama la atención porque me acuerdo que hace unas semanas comentábamos con otros especialistas sobre cómo tardó para que la gente se acostumbrara. Así y que ya eso como que ya estaba sin ningún problema, el uso del cinturón. Eso solamente nos refuerza el hecho de que las conductas tienen que ser permanentemente fiscalizadas. Es decir, la conducta que nosotros creíamos ya en el DNA de las personas, usar el cinturón, ha comenzado a descender por falta de fiscalización. No hay operativos por parte de la policía. Antiguamente la policía te veía sin cinturón y era la primera falta que te paraban. Y es muy curioso porque justamente en esos días que han hecho la evaluación en la Panamericana Sur había un montón de policías, pero no veían esas... No, están preocupados en otro tipo de cosas, claro. Simplemente chequeos documentarios al ingreso, pero la fiscalización tiene que ser a lo largo de la ruta. Como si la pudimos hacer nosotros, con estudiantes. La policía lo puede hacer poniendo un efectivo en cada puente, fotografiando a los infractores, la ley lo permite, y sancionando. Lo cual nos lleva a la conclusión de que es necesario ya, inevitable, impostergable, colocar fiscalización electrónica en toda la ciudad de Lima. El Callao nos demuestra con sus cifras que sí funciona. ¿No? Entonces, ¿por qué no colocarlo en Lima? ¿Y hasta cuándo? ¿No hay voluntad política? Es un tema de voluntad política y priorización de las autoridades dicen que es el tema del presupuesto. Pero el presupuesto, yo digo... Ese es relativo. Si a mí el Estado, cuando yo presento mi requisitorio de presupuesto, no lo coloco en la lista de presupuesto, evidentemente no voy a tener sigue siendo segundo, tercero o último plano. Es cuestión de prioridad. Las prioridades. ¿Qué cosa es prioritario? Si estamos muriendo más gente que con Sendero Luminoso por accidentes de tránsito, yo creo que la prioridad número uno debería aclararse, y lo reitero nuevamente, el próximo año, señor presidente, declaren la seguridad vial como prioritaria del Estado. O sea, declare el año de la PAP, el año de, qué sé yo, el año del niño. ¿Por qué no declarar la seguridad vial en crisis y en emergencia nacional y tomar realmente el toro por las astas y tomar medidas drásticas? El tema del uso del teléfono celular está siendo enfrentado de alguna forma por algunos municipios distritales. Han estado poniendo algunos avisos, señalando que no debe uno conversar por teléfono, ni escribir, ni estar whatsappeándose con otra persona mientras que conduce o mientras que está esperando que cambie la luz. Ese es otro tema importante. Ya en otros países de primer mundo, la principal causa de accidentes es la distracción. Claro. Ya no es la velocidad, ya no es el alcohol. Ellos están preocupados ahora porque los carros modernos cada vez traen más elementos de distracción. ¿No? Que en vez de usar videos, los pasajeros, es posible, pero ya cuando el conductor lo usa, ya se convierte en una distracción. Inclusive ya en Estados Unidos están pasando leyes en el cual hasta el hands-free va a estar prohibido, porque no es el hecho de tener algo en la mano, sino la distracción se produce por la conversación que uno tiene. Entonces uno debería detenerse. Los vehículos modernos ahora que van a salir van a impedir el uso del hands-free, a menos que esté el carro detenido. De manera que es una buena alternativa. Sí. ¿Y en cuanto a qué tipo de conductores son los que cometen las mayores imprudencias? Están repartidos los particulares, los choferes de transporte público, de carga. El uso de cinturón, casco y luces, 37% de los conductores observados no usaron dispositivos de seguridad, como es el caso de las luces, alarmantemente un 63%. En el caso de cinturón de seguridad, que es la que nos debería preocupar, ¿no es cierto? El uso de celular, 5.2%. El uso de cinturón de seguridad está por aquí, acá está. ¿37%? A ver. No. Uso de cinturón de seguridad en vehículos livianos y ligeros, eso llámese carros, automóviles, camionetas, ¿no es cierto? El 11% de los conductores observados no estaban usando el cinturón de seguridad, o sea, 1.220 conductores, de los cuales, de los observados, que fueron 7.227 automóviles,
y 3.368 camionetas. De ese total, 1.220 no usaban. 11% es bien alto. Y lo más preocupante, el uso del cinturón de seguridad en vehículos comerciales y pesados, es decir, transporte público y de carga, el 19% no usaban cinturón de seguridad. ¿Y dónde está la fiscalización de la Sutran? La Sutran fiscaliza pues estáticamente, lo que digo yo. Van al puesto de control, en el peaje, chequean todo y sale. El problema es en ruta. La ruta, donde se registran precisamente los accidentes de tránsito. Ahí es donde se requiere reforzar la fiscalización. Si no tenemos suficientes efectivos policiales, que ya es conocido que hay un déficit de policías de tránsito, porque además el tema es que solamente la policía de tránsito, y en el caso de carreteras, la policía de carreteras es la autoridad competente, ninguna otra, no puede ser un policía cualquiera. Y hay un déficit, tenemos que apoyarnos con medios electrónicos, porque es imposible tener un policía en cada puente, en cada intersección, en cada esquina de la ciudad. Por eso la tecnología es inevitable colocarla ya. De acuerdo a la información que ustedes manejan, ¿cómo ha mejorado la situación en cuanto a los accidentes de tránsito a partir de la modificación de las normas que se anunciaron con bombos y platillos por el ministro de Transportes? Todavía no hay cifras oficiales si esto produjo algún efecto o no, pero el tema nuevamente pasa, o sea, está bien, saludamos que se den nuevas medidas, que endurezcan las penas, pero si no hay quien las haga cumplir es lo mismo que nada. Entonces, ¿cuál sería la solución? La solución, reitero, es fiscalización combinada con educación. Por ejemplo, un proyecto de ley que se presentó en el 2011 en el Congreso que hacía obligatoria la educación vial en colegios, universidades e institutos, so pena de no graduarse. Porque ¿qué pasa? Si tenemos que acortar la brecha... Eso está interesante. El que no pase el curso no se va a poder graduar, porque en realidad uno dice, no, ese curso, o sea... No electivo, obligatorio. ¿Qué pasa? Que ahora la educación en seguridad vial se da en colegios a nivel primario, en algunos colegios a nivel nacional, pero tenemos que esperar pues 20 años, una generación, para que esos chicos que se les educa, pero si termina la primaria y no les siguen educando en secundaria, no se les sigue educando en las academias y en las universidades, que son los que conducen ahora, no acortamos la brecha nunca. Esa es una medida, y la otra es fiscalización, más elementos electrónicos. Mano dura. Y los elementos electrónicos, que realmente ha dado resultados en el Callao. Porque además el elemento electrónico no conversa, es incorruptible. No es coimiable, claro. Así es. Nadie le va a ofrecer nada. Esas son medidas que se requieren con urgencia. Entonces es una combinación de fiscalización con educación. Perfecto, señor Flores, gracias por estar con nosotros. Tenemos que irnos porque el tiempo nos gana y hay muchísimos temas. Tenemos en los próximos minutos interesantes declaraciones a nivel fiscal por el caso Orellana y también a ver qué es lo que va a decir el ministro del Interior, Daniel Urresti, a propósito de esta grave denuncia. Gracias por estar aquí en A las 10. Gracias. Nos tenemos que ir a una rápida pausa comercial, pero antes los vamos a dejar con nuestro segmento como todos los días detrás de Brasil 2014.